Hola, humano. Bienvenido a la segunda parte del corto documental El éxodo de la dignidad. En la primera parte de este corto documental vieron ustedes quiénes son los emigrantes que componen esa caravana, en su mayoría hondureños, que se desplaza hacia el norte de México en su empeño de llegar hasta los Estados Unidos de América. También escucharon, alto y claro, sus razones para abandonar su país: miedo a la violencia, pobreza y falta de empleo. En este vídeo vamos a intentar hacernos una idea de qué violencia y pobreza hablan. Pero primero, un apunte sobre lo que muchos se preguntan: ¿cómo surgió esta caravana y por qué se hizo tan grande? Hace ahora un mes, en la mañana del día 12 de octubre, en la terminal de autobuses de la ciudad hondureña San Pedro Sula, se reunieron 160 personas para emprender una marcha hacia el norte. Llevaban meses planeando la caminata como una desesperada manera de escapar del desempleo y la violencia. Por la tarde ya se habían reunido 600 personas. Cuando partieron al día siguiente ya eran más de 1000. Parece ser que el detonante de que este grupo creciese fue una publicación en Facebook del periodista, activista y exdiputado opositor Bartolo Fuentes. Él es un reconocido defensor de los derechos humanos y de los derechos de los migrantes. Ha participado en numerosas marchas recogiendo material para sus informes periodísticos, y él reconoce haber dado consejos a los emigrantes tales como que cuanto más grande fuese el grupo, menos riesgo tendrían durante la travesía. Él participó en la marcha, como ha participado en otras, orientando a los migrantes sobre asilos, refugios, visas humanitarias, etc., hasta que el día 17 fue deportado desde Guatemala. Bartolo Fuentes también reconoce que la percepción de algunos migrantes de que fuesen a recibir ayuda durante la travesía, de que yendo en grupo irían más protegidos y de que así evitarían el coste de los coyotes, cuyos servicios significa un gasto medio de $7.000, puede haber animado a muchos a apuntarse. A este hombre le culpa la Cancillería hondureña de organizar esta marcha con fines políticos. Pero cuando importantes corporaciones informativas tales como la BBC británica han pedido pruebas de esta acusación al gobierno hondureño, no han recibido respuesta alguna. El caso es que a la frontera con Guatemala ya llegaron unos 7000 hondureños que se fueron incorporando espontáneamente. Ya en marzo hubo una caravana similar con más de 1000 hondureños. 7000, 10.000, cualquiera que sea el número fluctuante de migrantes que esta caravana tenga ahora o haya llegado a tener, es un número grande, sí, pero no tan grande si se pone en el contexto global de este problema, y ya va siendo hora de que se oigan más cifras sobre eso. En la última década, 350.000 hondureños han abandonado su país. Según cifras del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, durante el último año se reportó un incremento del 61% en ingresos irregulares de hondureños a los Estados Unidos y del 223% de entradas regulares, legales. Según informa las Naciones Unidas, más de 500.000 de personas cruzan ilegalmente la frontera sur de México cada año para intentar llegar a los Estados Unidos de América. Este éxodo no se inició hace un mes con esta caravana, lleva mucho tiempo dándose. Esta marcha no es política, es económica, obedece a lo que los mismos migrantes expresan y tanta gente, a saber por qué, se niegan a escuchar: pobreza, falta de oportunidades. Ahora sí, vamos de nuevo con lo que los hondureños dicen que les impulsa a irse: miedo a la violencia. Ya hemos dicho que la caravana partió de la ciudad hondureña de San Pedro Sula. Yo ya hice un vídeo sobre San Pedro Sula hace tiempo. ¿El motivo? Durante 4 años consecutivos, San Pedro Sula fue considerada la ciudad más violenta del mundo. El criterio para declararla más violenta es el tener más asesinatos por cada 100.000 habitantes que cualquier otra en el mundo. En 2014, San Pedro Sula, con sus 1.317 homicidios, registró un promedio de más de 171 asesinatos por cada 100.000 habitantes, muy por delante
de Caracas, con casi 116, y de Acapulco, con 104. La misma lista del año pasado sitúa a San Pedro Sula todavía como la ciudad más violenta de Honduras, pero su tasa de homicidios desciende notablemente y ahora tiene otras 25 ciudades más peligrosas en el mundo por encima de ella. A día de hoy, Honduras ya no es el país más violento del mundo como lo fue hasta no hace mucho. El presidente Juan Orlando Hernández se enorgullece de ello, pero no hay tanto de lo que sentirse orgulloso. Las cifras de homicidios son aún altas. Hay quien duda de las cifras que el gobierno provee, pero aunque la reducción de homicidios fuese cierta, ha habido también delitos que han aumentado, como las amenazas, las extorsiones y el reclutamiento forzoso relacionado con la delincuencia organizada. La percepción de violencia y peligro no desaparece. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados en México recibe cada año más solicitudes de hondureños para abandonar el país. Cuando los migrantes dicen tener miedo a la violencia, no están mintiendo. El país se ha militarizado bajo el gobierno del presidente. ¿Contribuye eso a darle seguridad al hondureño o le amedrenta aún más? Cuando el pueblo se levantó contra el fraude electoral que Juan Orlando Hernández y su Partido Nacional llevaron a cabo hace aún menos de un año para mantenerse en el poder, las fuerzas de seguridad estaban presentes y vieron morir a decenas de hondureños asesinados por las balas. Desde entonces, la presencia militar en las calles es constante y el hondureño se pregunta si esa presencia es para protegerle o para controlarle. Presencia que ahora se extiende a los colegios. El programa Guardianes de la Patria, instituido por el gobierno en 2014, intenta mejorar la imagen del ejército entre la población y atraer a jóvenes a enrolarse. Los militares adoctrinan a los niños en los colegios con dogmas religiosos, violentando el Estado laico que garantiza la Constitución de la República y que establece la separación entre Iglesia y Estado. El Comité sobre Derechos del Niño de la Organización de las Naciones Unidas le pidió al gobierno de Honduras en el año 2015 que cerrara este programa militarista en los colegios por estar en contra de los derechos y de la seguridad de la niñez y de una educación pluralista y civilista. No hace falta ser muy inteligente para darse cuenta de la combinación explosiva que puede ser meter a soldados en los colegios a relacionarse con jovencitas adolescentes, muy apropiado para una experiencia educativa. Muchos perciben la presencia del ejército como una restricción de sus libertades y a alguno no se le escapan detalles como que justo antes de las pasadas elecciones las autoridades hondureñas compraron del gobierno británico sofisticado material de espionaje capaz de rastrear llamadas de celulares, mensajes de correos electrónicos, comunicaciones por WhatsApp, etc., el cual se pudo poner en uso justo antes de las masivas protestas derivadas de la crisis postelectoral. Para eso sí hay dinero, pero no para los pobres. Pobreza. Honduras aumentó su índice de pobreza el año pasado con respecto al año previo. El nivel de pobreza ronda alrededor del 64% de la población y el de pobreza extrema alrededor del 24%. Según informaba el pasado junio el Banco Mundial, Honduras es el país más desigual de Latinoamérica y según la Organización Internacional del Trabajo, el desempleo abierto está por encima del 7%, una cifra que históricamente no superaba el 4%. Tampoco parece tanto, pero si consideramos que el subempleo ronda el 42%, lo que hace que el salario mínimo no sea una realidad para ellos, entendemos que la pobreza afecte a tantos. El culpable de esta pobreza es el gobierno. La pobreza, la desigualdad y la desprotección social que sufren los hondureños es el resultado directo de la corrupción endémica que ahoga el país. Honduras es uno de los países más corruptos del mundo, según Transparencia Internacional. Se ubica en el puesto 135 de 180 países evaluados por esta organización. Para más burla del ciudadano, el gobierno tiene múltiples programas sociales que intentan atacar la pobreza, pero son los mismos gobernantes quienes la generan con los dineros que son desviados. La malversación de los fondos públicos representa un 5% del Producto Interior Bruto del país.
En los últimos 8 años se han destapado múltiples actos de corrupción que han implicado al actual gobierno, pero ninguno de estos casos se ha procesado en su totalidad. El desvío de fondos del erario público lleva dándose en Honduras durante 100 años, según el Consejo Nacional Anticorrupción. ¿Resultado? Lo que oíamos en el primer vídeo que decían los migrantes. A ellos no les ayuda su presidente. Y que Trump diga que va a cortar la ayuda a su país, ni les va ni les viene, porque esa ayuda nunca le llega a ellos. Otra cosa que oíamos decir a los migrantes de esta caravana en el primer vídeo era lo cara que se ha puesto la canasta básica. El Banco Central de Honduras estima la inflación para finales de este año en un total de 4,9% para el 2018, lo que la convierte en la más alta de Centroamérica. A mí me parece claro, hermanos iberoamericanos, que la realidad socioeconómica de Honduras, la de Centroamérica, no es tan difícil de ver. Pero para aquellos que no quieran verla, que no quieren escuchar las voces e historias personales de quienes caminan en esta caravana y prefieren ver en ella 1001 historias de manipulación, aquí va mi reflexión final dedicada a ti, para que consideres la manipulación que tú mismo puedas sufrir. Parece que cuanto más avanza esta caravana y más se aleja de su lugar de origen, más comienza a convertirse para muchos en una telenovela con su propia narrativa que necesita ir creando sus momentos de sorpresa y de suspense. Estamos convirtiendo la tragedia humana en entretenimiento mediático. ¿Manipulación de la caravana? Por supuesto. La manipulación existe por todas partes y ante un acontecimiento como este son muchas las organizaciones, partidos políticos y gobernantes que van a intentar anotarse un tanto a su favor. Pero las razones básicas por las que esto ocurre ya las han oído ustedes de sobra. Miedo, pobreza y falta de expectativas. Quien no quiera sentir empatía por gente que vive en estas circunstancias no la va a sentir nunca y va a escudar su falta de solidaridad humana tras otras justificaciones. Lo que esta marcha es la huida de los desesperados, el éxodo en busca de la dignidad perdida. No es el primer éxodo ni será el último. Cuanto más continúe creciendo la desigualdad social en el planeta, más de estos éxodos veremos. Y esto no lo resolveremos hasta que no comencemos a enfrentar las causas reales que provocan esto, que hoy le afectan a esta gente y mañana puede afectarle a usted. Así que en lugar de participar en el circo mediático en el que convertimos cualquier tragedia humana para ocultar el sufrimiento y convertirlo en entretenimiento, reflexione usted sobre las huevadas que le meten en la cabeza. ¿Invasión? Porque 8 o 10.000 personas derriben unas vallas y tiren unas piedras para poder continuar adelante. Yo no apruebo el acto, pero entiendo la desesperación tras él. ¿Invasión porque porten unas banderas? No se pierdan ustedes en tecnicismos interesados y racistas, hermanos mexicanos. Estas imágenes que les muestro es cómo se ve una invasión, no este éxodo de centroamericanos. Les recuerdo que más de 34 millones de ustedes residen en los Estados Unidos de América. Muchos no entraron legalmente, forzaron su entrada. ¿Son ustedes invasores? Pues para algunos de sus vecinos del norte sí lo son. ¿Quieren ustedes parecerse a ellos? Ya lo están haciendo, llamando a esta gente delincuentes, criminales, violadores. ¿Es que no recuerdan quién les ha llamado a ustedes eso? ¿Es que no recuerdan a quién está dedicado ese muro? Hablando de Donald Trump, para todos aquellos de ustedes que piensan que este éxodo solo existe para fastidiar a Donald Trump, o lo contrario, ayudarle en esta elección intermedia que acaba de darse, tengo buenas noticias. Escúchenle apuntándose el tanto de que el gobierno mexicano detuvo la caravana y lo hizo porque él ordenó eso. But I have just heard that the caravan coming up from Honduras is broken up, and Mexico did that. And they did it because, frankly, I said, you really have to do it. Ah, espera, que esto fue hace 6 meses. Entonces ya hubo una caravana similar con más de 1000 personas, principalmente hondureños, tal como ahora. ¿Qué tuvo que ver esa caravana con elección alguna entonces? Nada. Pero ahora resulta que sí. La respuesta del presidente Trump fue la misma. Enviar el ejército a la frontera, amenazar con cortar la ayuda económica si no detenían la caravana, etcétera, etcétera, etcétera. Y haga lo que haga el gobierno mexicano respecto a esta caravana, Trump hará lo mismo.
usarlo a su favor, culparles si la caravana llega a su frontera, apuntarse el tanto si ustedes la detienen. ¿Que Trump va a utilizar todo esto con propósitos electorales? Por supuesto, por ello llegó al poder. ¿Que vayan a utilizarlo los partidos políticos opositores hondureños? Por supuesto, para eso están, para denunciar la situación de su país. ¿Que el presidente Juan Orlando Hernández va a mentir sobre todo esto hasta que se le pudra la lengua para intentar esconder la vergüenza que todo esto supone para él y su gobierno? Por supuesto, manipulación, manipulación, manipulación. ¡Ta-ta-ta-ta-cha-chan! Se abre el telón y aparecen dos hombres con camisas blancas dando un puñado de billetes a las mujeres de la caravana. ¿Cómo se titula la película? Soros maquina de nuevo. La larga mano de Trump. La venganza de la oposición hondureña. Maduro distrae la atención. La inteligencia cubana resucita. Palomitas de maíz que les están dando a ustedes para entretenerles la película. Esa es la manipulación. A lo mejor fueron dos amiguetes míos a los que les dije, miren, den ustedes unos billetes de 100 pesos y me lo filmen, que tenemos vídeo viral, recuperamos el dinero en 2 días y lo que salga de más nos lo repartimos. ¿Dio ese puñado de billetes a alguien bien intencionado o malintencionado? ¿Y qué más da? Que no les distraigan con memeces. ¿Es un puñado de pesos prueba alguna de que este éxodo está financiado? ¿Va a llevarles a cada una de esas mujeres ese billete que recibieron hasta los Estados Unidos? ¿Financiación? Financiación es, por ejemplo, los 350 millones de dólares que la cúpula política y empresarial hondureña robaron del Instituto Hondureño de la Seguridad Social y ocasionó la muerte de casi 3.000 pacientes por falta de medicinas y atención médica. No se dejen ustedes manipular. No permitan que les conviertan en espectadores de un circo mediático. Este éxodo no se da para que ustedes se sienten cada noche a cenar enfrente del televisor y disfruten del último capítulo del culebrón de la caravana. Quienes ustedes ven no son actores, son gente que pasan hambre, que tienen miedo, que buscan esperanza y dignidad. Y ese puede ser usted mañana o un hijo suyo si se desentiende de los problemas reales. Esta es, hermanos, una oportunidad para reflexionar sobre nuestro mundo, sobre hacia dónde nos lleva la desigualdad y la impunidad de la corrupción de nuestros gobernantes. Esta es una oportunidad para fomentar la solidaridad entre pueblos hermanos. Si usted escoge ser no más que el espectador de una telenovela, disfrute usted en la comodidad de su casa de las tramas manipuladoras que le ofrecen. Pero ya se lo digo yo, el manipulado es usted. Hasta la próxima. La paz.